grabación, listo. Como les venía diciendo, es de nivel de matemáticas básico, entonces si algunas personas pues ya sabemos eso, no importa, vamos a ser muy respetuosos, porque puede que otros nuestros compañeros no lo sepan, listo. Vamos a participar en la clase, yo no estoy sola, estoy con ustedes, entonces si hay alguna duda, alguna pregunta, entonces la vamos a hacer, listo. Como actividad de inicio, tengo como un jueguito, no sé si ustedes conocen Kahoot, pueden ingresar allí. Les voy a compartir el link en el chat. Bueno, me pueden hacer un favor. En el chat me pueden poner el número de la cédula y el nombre. ¿Listo? Para yo llevar también un control. Entonces acá en el chat les voy a poner el link para que ingresemos a Kahoot y podamos hacer el juego inicial. No sé si alguien ya conoce de esta plataforma, es muy chévere, es muy interactiva, entonces por favor ingresan para que empecemos el juego. Cuando todos ingresen me dicen para poder darles el pin de entrada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel, le indicaba que por favor ingresara al link que les dejé en el chat para ingresar a Kahoot. Vamos a hacer como una actividad inicial, como para interactuar, listo. Y ya damos inicio a la clase. Me avisan por favor cuando todos estén en Kahoot. Mira, en la pantalla está el pin. Falta una persona, ¿cierto? No, profe, ya estamos los 4. Son 4 apenas. Son 5. Allá. Una persona. Sí, otro Daniel. Listo. Entonces damos inicio al juego. Tienen que mirar la pantalla mía. Igual yo les voy diciendo las preguntas y ustedes las van respondiendo. Listo. Entonces vamos a empezar. Dice, ¿cómo podemos representar? Bajamos al sótano 3. Bueno, esto es una... Como -3, 3, 0 o todas las anteriores. Listo. Todos marcaron la respuesta correcta. Siguiente. Bueno, va Daniel en el marcador.
¿Cómo escribimos sumar al número 5 el número menos 6? 5 más menos 6, 5 menos 6, 5 más, entre paréntesis, menos 6 o ninguna de las anteriores. Correcto. Solo hubo una persona que se equivocó, pues, de cierta forma, porque también es una forma de escribirlo, pero en representación se escribe en un principio de esta forma. ¿Listo? La raíz cuadrada de 16 es un número racional, natural, entero o todas las anteriores. Correcto, todas las anteriores. La raíz cuadrada de 16 puede ser un número racional, natural o entero, cualquiera de esos. Una persona nació en el año 17 antes de Cristo y se casó en el año 24 después de Cristo. ¿A qué edad se casó? Sí, la respuesta correcta es 41. Cristian le va pisando los talones a Daniel. Se puede afirmar que un número real puede ser racional, entero, natural al mismo tiempo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Listo. Me iba a hundir ahí. Era... ¿Ah? Me iba a hundir ahí, me equivoqué. Ah, bueno. El primer puesto es para Cristian. Ganaste el primer puesto, listo. Muchas gracias por participar. A todos nos fue muy bien en general. Están súper bien en matemáticas básicas. Bueno, este primer encuentro de nivel de matemáticas básicas ya está la evidencia que deben de realizar, ya se encuentra en territorio, ¿listo? Entonces, yo les estaré indicando la fecha por territorio. Recuerden que esa es la plataforma de interacción, la fecha hasta cuando tenemos para subir dichas evidencias. Listo. Entonces, daremos inicio. El contenido es números reales, operaciones aritméticas y por último proporcionalidad y regla de 3. Tenemos que los números reales tienen un subconjunto de números racionales y números irracionales. Como veíamos ahora en una de las preguntas de Kahoot, pues decía que si un número real podía ser racional, que podía ser entero, podía ser natural. Vemos que sí. ¿Por qué? Porque todos ellos pertenecen ¿a qué? A un gran conjunto que es el conjunto de los números reales. Lo mismo con la pregunta de la raíz de 16, ¿cierto? La raíz de 16 es ¿qué? 4. ¿Puede ser un número real? Sí, porque número real puede ser racional, entero, natural. Puede ser natural también, entero también. Entonces, la respuesta era ¿qué?
sí podía ser todo, ¿cierto? Y los números irracionales. Empezaremos por los números naturales. Los números naturales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real. Se pueden clasificar en naturales, enteros, racionales y irracionales, ¿cierto? Empezaremos por los números naturales. ¿De qué salen los números naturales? De las necesidades del hombre de contar, de negociar, de ordenar. Entonces, allí hubo una necesidad de tener, ¿qué? Unos números para contar. Entonces, de allí nacieron los números naturales. ¿Qué características tienen estos números? Tienen un número infinito de elementos, ¿cierto? Que van desde ¿dónde? Desde el 1 hasta más infinito. Cada número tiene un sucesor y todos, excepto el 1, un antecesor. ¿Quién me explica por qué el 1 no tiene un antecesor? Porque es el primero en existir. Es el primero, ¿cierto? ¿Y cuál sería el antecesor del 1? 0, pero no cabe dentro de los naturales. No cabe dentro de los naturales, ¿cierto? Entonces, todos excepto el 1 tiene un antecesor. El sucesor de un número natural se obtiene sumando el número más 1 y el antecesor restando el número menos 1. O sea que si estoy parada en la posición número 2 y quiero saber el sucesor, pues le sumaré un 1 y eso me dará que el 3. O quiero saber el antecesor, le resto un 1 y eso me dará que es 1. De igual manera, el 1 no tiene que antecesor. En esta recta numérica, ¿cuáles son los números naturales? Los que están en color verde, ¿cierto? Que van desde 1 hasta más infinito. Ahora los números enteros. ¿De qué nació los números enteros? Ahora de la necesidad de marcar números negativos. Un ejemplo de esto, cuando tomamos una temperatura que está por debajo de 0, entonces tenían una necesidad de marcarlo con ¿qué? De alguna forma, ¿cierto? Y esto como un punto simétrico de los números positivos. En este caso, de los números negativos más el 0. Entonces, si necesitaban marcar una temperatura, un ejemplo de esto, querían marcar que la temperatura en Bariloche era de menos 10 grados, ¿cierto? O una profundidad bajo el nivel del mar era de menos 135 metros. Entonces, esto era necesario. ¿Para qué? Para la vida cotidiana. Recordemos que las matemáticas las encontramos en cualquier momento, en cualquier lugar, para todo, para cocinar, para manejar un carro, para salir a correr, para todo vemos matemáticas, aunque a muchos no nos gusten, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de los números enteros? Primero, se representan con la letra Z y son la unión de los números naturales, ¿cierto? Que son los positivos, el 0 y los números negativos, representándolos como un conjunto de enteros negativos, unión de 0, unión de enteros positivos. Y esa sería la representación de los números enteros. Entonces, cuando nosotros ya tenemos números naturales y números enteros, el hombre necesitó ¿qué? Negociar, ¿cierto? Y cuando uno hace negocios, tiene ¿qué? Tiene ganancias o tiene pérdidas, ¿cierto? Entonces, en este caso, ellos veían la necesidad de hacer operaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación, división. Es muy fácil cuando sumamos dos enteros, ¿cierto? Y nos da un entero positivo, o sea, un número natural.
O cuando hacemos una resta de dos naturales o de dos enteros, y la respuesta nos va a dar ¿qué? Un entero positivo. Pero ¿qué hacemos cuando necesitamos hacer una resta de enteros, pero que en este caso nos va a generar ¿qué? Una deuda, ¿cierto? O un déficit, o un menos, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo se iba a representar en los números naturales? No se podía, ¿cierto? Entonces, de allí nace la necesidad de la creación de los números enteros. En este caso, ¿cuánto es 5 menos 8? De acuerdo con la recta. Todavía no sabemos cómo hacer cálculos de enteros, ¿cierto? Porque ellos apenas estaban en sus inicios. Entonces ellos podían representar esto en ¿qué? En unas rectas numéricas. Entonces ellos necesitaban hacer una resta de 5 menos 8. Entonces, ¿qué hacían ellos? Llegaban y se devolvían. A 5 estoy en la posición 5 en la recta y me voy a devolver 8 posiciones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Cuando yo ya hago esa resta, me doy cuenta que estoy en la posición menos 3, o sea que estoy del 0 hacia los negativos 3 posiciones. O sea que me dio que 5 menos 8 es menos 3, de acuerdo con la recta, porque es que yo todavía no sé sumar ni restar, ni multiplicar, ni dividir números. Estoy en mis comienzos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría escribir que el buzo está a 15 metros de profundidad? Muchachos. Chicos. Hola. ¿Quién me puede decir que el buzo está a 15 metros de profundidad? ¿Cómo lo podría representar? Menos 15. Ajá, y que está a 20 metros de altura. 20. A 20, ¿cierto? Usualmente en números positivos, pues no ponemos el más, ¿cierto? Se entiende que es positivo. En este caso, se toma como punto cero la superficie de la Tierra. Entonces, de la superficie de la Tierra hacia abajo, sería ¿qué? Negativos, y hacia arriba, positivos. En una recta numérica, cuanto más esté a la derecha, el número va a ser mayor, ¿cierto? Pero cuanto más esté a la izquierda, el número va a ser ¿qué? Menor. Entonces, en este caso, ¿qué número es mayor, el menos 8 o el menos 2? Menos 2. Menos 2 es el número mayor, ¿cierto? Está más a ¿qué? A la derecha. ¿Listo? Ahora, cuando vamos a describir una distancia de un punto a otro, allí ¿qué debemos hacer? Hablar de ¿qué? De un valor absoluto. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que yo recorrí una distancia de menos 15 metros o yo recorrí menos 20 kilómetros, ¿cierto? Yo no puedo decir eso. Entonces, las distancias son ¿qué? Un valor absoluto. ¿Y qué es el valor absoluto? Es el número sin su signo. ¿Listo? Y también tenemos los opuestos de un entero. ¿Cuál es el opuesto de un entero? El simétrico respecto al cero. O sea que ¿cuál es el simétrico de 4? Menos 4. ¿Cuál es el simétrico de menos 3? 3, ¿cierto? Es con respecto ¿qué? Al 0. Un ejemplo de eso es valor absoluto de menos 5 es 5. O sea, miremos que es el número, es la magnitud sin su signo. Igual acá, el opuesto de menos 4 es 4. En los números racionales nacieron a la necesidad de ¿qué? De que ya ellos empezaron a ver que debían
proporcional, ¿cierto? Entonces, tenían una tierra y necesitaban, ¿qué? Dividirla. O tenían un pan y habían 3 personas y tenían que dividirlo. Entonces, de ahí nacen los números racionales. ¿Con qué se representan? Con la letra Q mayúscula. Y es una fracción que de la forma A sobre B, donde A son los números enteros y B también es un número entero, pero no puede ser, ¿qué? 0, ¿cierto? Una división de un número entre 0 no existe, no se puede. Ahora, ¿cuál es una de las características de los números racionales? Que tienen un decimal, ¿cierto? Subdecimal es periódico, es finito y es limitado. Un ejemplo de esto es 7 medios, da que 3.5. Un ejemplo de esto, tenemos una pizza y esa pizza la dividimos en 8 porciones. El denominador está dado por el número en que se divide algo, ¿cierto? En este caso, ¿entre cuánto se dividió esa pizza? Entre 8 pedazos. Y el numerador nos indica que es el número de pedazos que yo tomo de esto. Yo tomé 2 pedazos. Entonces, ¿qué? ¿Fueron cuántos? 2 octavos. Quiere decir que tomé 2 pedazos de 8 pedazos que había. ¿Listo? Y la característica de los números irracionales, que sus decimales, su principal característica es que sus decimales tienden al infinito. El número pi es un ejemplo de ellos. Ellos tienen un número de decimales infinito y nunca terminan y no se puede representar en qué, en forma de un fraccionario. Entonces, tenemos que los números reales es la unión de qué, de números racionales y números irracionales, o sea, dos subconjuntos. Ahora, operaciones básicas en los números reales: suma, restas, multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces, desde que el hombre empezó a utilizar los números, necesitaban cuantificar todo, ¿cierto? Sobre todo en qué, ellos que trabajaban, la agricultura y demás aspectos relacionados, ¿cierto? Entonces ahí ellos empezaron a necesitar ¿qué? Operaciones para añadir, para quitar, para repartir, para dar, ¿cierto? Desde esto nació ¿qué? La aritmética. Entonces, dentro de eso también tenemos, antes de empezar con estas operaciones básicas, debemos tener ¿qué? En cuenta la ley de los signos. Resulta que, como lo vimos ahora, 5 menos 8, pues yo no sabía cuánto era. Entonces, para esto yo necesito ¿qué? Ley de los signos. Yo sé restar 2 números enteros normales, que sea mayor el positivo y menor el negativo, ¿cierto? Pero si el caso es contrario, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para esto hay una ley. ¿Cuál es la ley de los signos en la suma y en la resta? Entonces, en la suma no hay problema. Sumo y listo, ¿cierto? Pero cuando los dos números tienen ¿qué? Diferente signo, ¿qué debo hacer? Pues entonces hago la resta, ¿cierto? Pero pongo ¿qué? El signo del número mayor. Un ejemplo de esto fue el que vimos ahora. ¿Cuánto es 5 menos 8? Ya sé que como hay diferentes signos, hay una resta, ¿cierto? Pero ¿qué signo pongo? El signo del número mayor. El número mayor, ¿cuál era? El 8. ¿Y qué signo tenía? El menos, ¿cierto? Entonces esa resta me daba ¿qué? Menos 3. Para la multiplicación tenemos, yo lo llamo dos reglas. Si son del mismo signo, esa multiplicación siempre me va a dar positivo. O sea, más por más, menos por menos, menos. B, menos por menos, más. Perdón. Me va a dar siempre que positiva. Pero si son signos contrarios,
esa multiplicación siempre me va a dar negativa, más por menos menos, qué pena, menos por más menos. Para la división pasa lo mismo. Si son de los mismos signos, esa división me va a dar ¿qué? Positiva. O sea, más entre más, más, y menos entre menos, más. Pero si son de diferentes signos, me va a dar negativo. Más entre menos, menos, y menos entre más, menos. Ejemplos de operaciones con la ley de signos. Entonces, enteros del mismo signo, o sea, cuando son todos positivos. La suma es, ¿cuánto es 5 más 4? 9. Y le debo poner el signo de ¿qué? De los números, en ambos casos son ¿qué? Positivos, ¿cierto? Pero en este caso son ¿qué? Ambos son negativos. Igual, hago la suma, pero debo poner el signo negativo. Como les decía ahora, cuando son positivos no se suele poner más 9, ¿cierto? En este caso porque estamos aprendiendo. Pero en matemáticas a los números positivos no se les pone su sí, solo se le pone a los números negativos. Enteros de diferentes signos. Entonces, cuando son diferentes signos, esto nos va a indicar ¿qué? Que hay una resta. Entonces, en este caso, esta resta está dada por más 20 más menos 10. En este caso serían 20 menos 10. Esto nos va a dar ¿qué? 10. ¿Por qué? Porque le ponemos el signo del número mayor. Y menos 8 más 3. Menos 5. ¿Cuánto es 8? Menos 3. 5. Pero como tiene signo contrario, entonces debo ponerle el signo de ¿qué? Del mayor. En este caso el mayor es el 8, entonces y tiene el signo negativo. Para el caso de la multiplicación de dos enteros, lo que les decía ahora, ¿son signos iguales? Sí, más, más. Entonces esa multiplicación de signos me va a dar ¿qué? Positiva. Y este es menos y menos. Me va a dar ¿qué? Positivo. Ahora la división, diferentes signos, entonces me va a dar negativo. Mismos signos nos va a dar positivo. Hay un ejercicio, por favor lo realizamos ahí en un momentico en el cuaderno y me dicen cuál es la respuesta. En un depósito hay 1200 litros de leche. Por la parte superior de un tubo vierten en el depósito 25 litros por minuto. Y por la parte inferior, por otro tubo, salen 35 litros por minuto. ¿Cuántos litros de leche habrá en el depósito después de 20 minutos de funcionamiento? Profe, por ahí unos 1000 litros aquí al ojímetro. El ojímetro. Listo, usted es el que trabaja en Colanta. 1000 No, litros. 1000 litros, ¿cierto? Para los demás compañeros es claro. Chicos, me han respondido 2 y son 4, ¿no? Los demás compañeros tienen claro por qué da 1000 litros. Sí, profe. Listo. Entonces puedo continuar, no hay problema.
Las operaciones en los números racionales, lo que son sumas y restas, ¿cierto? Como lo tenemos en los números enteros, también lo debemos hacer en los números racionales. Para la suma, primero hay dos tipos de fracciones. Están las fracciones homogéneas y están las fracciones heterogéneas, ¿cierto? Las fracciones homogéneas para las operaciones de sumas, restas, son las que tienen el mismo denominador, ¿cierto? O sea, que tienen el mismo número de porciones. Un ejemplo, tengo este pastel y lo partí en 6 pedazos, ¿cierto? Y de esos 6 pedazos, María sacó 3. Entonces, esta fracción está dada por 3 estos. Y ese mismo pastel, que estaba dividido por 3, 6, vino Juanita y sacó 2 pedazos. Entonces me preguntan a mí, bueno, ¿cuántos pedazos sacaron? Entonces yo voy a decir, no. María sacó 3 estos y Juanita sacó 2 estos. Entonces, ¿cuál va a ser esa respuesta? Bueno, ahí que debo hacer una suma de fraccionarios. El denominador va a ser igual, porque es una fracción homogénea, y voy a sumar los numeradores. 3 más 2, 5. O sea, tenemos que en total se comieron 5 cestos del pastel. Y pues a ojo, sabemos que quedó, ¿qué? Un cesto. ¿Listo? Y en la resta pasa exactamente lo mismo. De ese total, que ese total sería 1, ¿cierto? Y que 1 se puede representar como ¿qué? Como 8 sobre 8, como 5 sobre 5, como 3 sobre 3, ¿cierto? Pero yo quiero saber en porciones, en una porción de 8, ¿cuántos pedazos me quedaron de ese pastel si vino Pepito y se comió 5 octavos, ¿cierto? Entonces, como yo tengo unas fracciones homogéneas, para esa resta pasa lo mismo que en la suma. Yo puedo poner el mismo denominador y hacer la resta de los numeradores. En este caso me quedaría que me quedaron 3 octavos de ese pastel. ¿Listo? Pero también hay unas fracciones heterogéneas. Estas fracciones, ¿cuáles son las fracciones heterogéneas? Pues si las homogéneas eran los que tenían los mismos denominadores, pues las heterogéneas son las que tenemos que diferentes denominadores, ¿cierto? Para hacer una suma o una resta de fracciones heterogéneas entre 2 factores, no tenemos solo 2 factores, entonces, ¿qué puedo hacer? Multiplico los denominadores, en este caso el ejemplo, 7 por 4, 28, es la primera regla, se multiplican los denominadores entre sí. La segunda regla es que debo multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, o sea, 3 por 7, más el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción. Para la suma no hay ningún problema si yo hago primero esto y después esto, ¿cierto? Pero para la resta sí va a haber un problema, ¿cierto? Porque no es lo mismo decir 21 menos 20 que 20 menos 21, ¿cierto? Hay un ¿qué? Hay un signo de diferencia, ¿cierto? O sea que debemos que respetar la regla. Primero va de esta forma, de esta diagonal, y después esta diagonal. ¿Listo? Cuando se van a hacer sumas o restas de 3 o más fracciones, ¿qué debo hacer para empezar a hacer esas operaciones? Debo que
buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo entre 3, 12 y 4? Entonces, los mínimos común múltiplos de 2 son estos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Del 3, 3, 6, 9, ta. Del 4, 4, 8, 12, 16. ¿Cuál es el número que se repite en los tres factores, en los tres mínimos común múltiplo? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? 12, ¿cierto? En los tres se repitió el 12. Puede que se repitan más números por acá, sí, pero es el número ¿qué? Menor. El primero que nos encontremos que nos coincida en los tres. ¿Listo? Como yo ya sé que el mínimo común múltiplo es 12, entonces ese 12 va a ser el denominador de mi respuesta. Pero, ¿cuál va a ser el numerador? Bueno, entonces ahí debo hacer una serie de operaciones. Entonces, ese mínimo común múltiplo lo debo dividir por cada denominador de cada fracción y multiplicarlo por cada numerador de cada fracción. Lo vamos a hacer paso a paso. ¿Cuánto es 12 dividido entre 3? Es 4. Y ese 4 lo multiplico por el numerador. 4 por 2, 8. 12 dividido entre 2, 6. 6 por 1, 6. Y 12 dividido entre 4, 3. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Y ahora solo debo sumar los números que me quedaron en el numerador. 8 más 6 más 9. Estos signos pueden ser ¿qué? Positivos. Acá puede haber una combinación de signos, sí. Acá puede haber una suma y acá puede haber una resta, no hay ningún problema. Y ya me queda esta fracción, ¿cierto? Y así se resolvería una suma o una resta de 3 o más factores. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? Un campesino siembra 2 séptimos de su finca con papa y un quinto con tomate. ¿Qué fracción de su finca tiene sembrada? ¿Qué fracción de su finca está sin sembrar? Ya sabemos la respuesta. 17,35 sembrado. Y 18,35 sin sembrar. Sí. Los demás compañeros saben por qué. Sí. 2 por 5 ¿sí? Y 7 por 1, 17, 5 por 7, 35, lo que tiene sembrado. Sí. Y lo que falta es el resto de esos 35. 35 menos 17, 18. Listo, así es.
Muchas gracias. Ahora la multiplicación de números racionales. En los números racionales, la multiplicación como yo me lo aprendí, se hace como derecho, numerador por numerador y denominador por denominador, y listo. Esa sería la respuesta. Para mí es la más fácil de hacer en fraccionarios. Listo. Y ahora este otro ejercicio, ya sabemos multiplicar números fraccionarios, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la finca del campesino cuenta con 1000 metros cuadrados y la fracción de este terreno sembrada es de 17,35 avos, ¿cuánto miden metros cuadrados la parte del terreno que se encuentra sembrada? ¿Cuánto es? Fracción es 17.000 entre 35 y el resto sería número racional, 400 y algo más. Ah, bueno, sí, esa es la respuesta, es multiplicar los 1000 metros cuadrados por esa fracción que está sembrada, que es 17/35. Y si queremos saber la parte que no está sembrada, pues puedo restar lo que me dio, ¿cierto? 485.7, restar 1000 metros cuadrados con 485 o multiplicar 1000 metros cuadrados por 18,35, ¿cierto? Se puede hacer de las dos formas. Ahora la división de fraccionarios. ¿Cómo se debe hacer esa división? Es una división en cruz y como les decía ahora, hay que llevar la regla. ¿Por qué? Porque la regla que nos dice que debo hacer esta multiplicación en diagonal, esta primera, 7 por 35, y ese me va a dar ¿qué? El valor del numerador. Y la otra multiplicación de la otra diagonal, que es el numerador de la fracción 2 con el numerador de la segunda fracción con el numerador de la segunda fracción con el denominador de la primera fracción. Y ese me va a dar ¿qué? El denominador. ¿Por qué yo no puedo hacer primero esto y después esto? Porque la fracción me va a quedar invertida. O también lo podemos hacer con la llamada ley de la oreja, que en realidad es la ley de extremos y medios, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer de esa forma, que los extremos, la multiplicación de sus extremos, me va a dar el numerador y la multiplicación de sus medios me va a dar el denominador. Ahora vamos a ver qué, la potenciación. En la potenciación debemos cumplir con qué, con varias reglas. Entonces la potenciación es la multiplicación de qué, de un número n veces. O sea, ese número está dado por qué, por una base y por un exponente. El exponente me indica las veces en que yo debo multiplicar esa base. Entonces, si yo tengo a a la n, a es la base, y n el número de veces que yo lo voy a multiplicar. O sea, a por n veces. Un ejemplo matemático de esto es 2 a la 3. 2 es que es la base y 3 el número de veces que yo voy a multiplicar
2 entre el mismo. Entonces 2 por 2 por 2, y esto me va a dar, ¿qué es qué? 8. Hay unas propiedades de la potenciación. La primera propiedad de la potenciación es la potencia de base 0. Si la potencia es de base 0, sea cual sea el exponente, el resultado siempre va a ser 0. Porque yo puedo tener 0 a la 4, 0 a la 5, 0 a la 20, 0 a la 1000, pero si el 0 es la base y voy a multiplicar 1000 veces 0 por 0 por 0 por 0, pues esas 1000 veces me va a dar ¿qué? 0, ¿cierto? Potencia de exponente 0. Cualquier exponente que sea 0, independientemente de la base, la respuesta siempre va a dar ¿qué? 1. Puedo tener 1000 a la 0, puedo tener 10.000 a la 0, puedo tener 50.000, 1.000.000 a la 0, pero tengo exponente a la 0, la respuesta va a dar 1. Potencia de exponente 1 me va a dar ¿qué? La misma base, porque me está diciendo que es esa base una sola vez. Entonces ahí no estoy multiplicando la base en un número n determinado. Producto de potencias de la misma base. Cuando tengo potencias de la misma base, lo que debo hacer es ¿qué? Dejar la misma base y sumar sus exponentes. Un ejemplo de esto es 2 a las 4 por 2 a las 6. La respuesta sería ¿qué? Dejar la base, que es la misma, que es 2, y el exponente va a ser ¿qué? 4 más 6, 10. Esto lo vemos mucho en el área de álgebra, ¿cierto? Cuando tenemos ya variables. Entonces esas variables pues no es tan fácil como yo decir, ah bueno, 2 a la 4 es 16, ¿cierto? No, ahí ya estoy trabajando con variables, entonces ya voy a empezar a jugar ¿con qué? Con las propiedades de la potenciación, ¿cierto? Cociente de potencias de la misma base. Un cociente es ¿qué? Una división. Entonces tengo una división de dos potencias que tienen la misma base. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues esa base y la resta de la potencia del numerador menos la potencia, el exponente, perdón, del numerador menos el exponente del denominador. Un ejemplo, 3 a la 5 dividido entre 3 a la 2. La base es 3, entonces la dejo tal cual, 3, y resto sus exponentes. 5 menos 2 me da 3. Entonces la respuesta sería ¿qué? 3 a la 3. Potencia de una potencia. O sea, tengo una potencia y esa potencia está elevada a otra potencia. ¿Qué debo hacer? Multiplicar sus potencias. 4 por 2, 8. Producto de potencias con el mismo exponente. Entonces aquí ya las bases son diferentes, ¿cierto? Pero la potencia es ¿qué? La misma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Multiplicar las bases y dejar el mismo exponente. En este caso, 2 a la 3 por 4 a la 3. Entonces, puedo que multiplicar sus bases, 4 por 2 es 8, y el exponente va a ser ¿qué? 3. ¿Lo puedo hacer individual? Sí. ¿Puedo hacer 2 a la 3 y lo que me dé multiplicarlo por 4 a la 3? Sí. Le tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Cociente de potencias con el mismo exponente. Es lo mismo. Tengo diferentes bases, pero las bases tienen el mismo exponente. Entonces, puedo hacer la división de sus bases y eso elevarlo ¿qué? Al exponente que tengan estas potencias. En una potencia de exponente negativo, bueno, es que yo tengo 2 a la menos 3.
yo sí sé cuánto es 2 a la 3, pero yo no sé cuánto es 2 a la menos 3, ¿cierto? Entonces, para yo encontrar esa respuesta, ¿cómo podía ser? ¿Cómo puedo representar una potencia con exponente negativo? Bueno, una potencia con exponente negativo se representa como una fracción. Se representa siempre como el 1 en el numerador, y en el denominador sería esa potencia, pero con el exponente ¿qué? Positivo. O sea que la respuesta de una potencia con exponente negativo me va a dar ¿qué? Un número fraccionario, ¿cierto? Un número racional. Entonces sería 4 a la menos 2, muchachos, omitan este 2 acá, no sé por qué está. Sería igual a 1 dividido entre 4 a la 2. Ah, bueno, yo ahí sí sé cuánto es 4 a la 2. 4 a la 2 es 16. O sea que 4 a la menos 2 es ¿qué? Un 16avo. ¿Listo? Y potencia de exponente racional. Una potencia de un exponente racional es una división de exponentes. ¿Listo? Está el índice de la raíz y está el exponente de la base. Entonces, si yo quiero representar esta potencia de forma de radicación, entonces el numerador quedaría como el exponente de la potencia y el denominador sería que el índice de la radicación. Y así se expresaría de forma de radicación, ¿cierto? Ahora, la radicación se toma que es como ¿qué? Como la operación contraria ¿qué? A la potenciación. Entonces está denotada como el índice, el radicando, y su respuesta sería ¿qué? La raíz. Resulta que la radicación también tiene propiedades. Entonces, hay producto de raíces con el mismo ¿qué? Índice, ¿cierto? Entonces, ese producto es la raíz con su índice y su radicando, o sea, en este caso, 4 y 6, lo puedo ¿qué? Multiplicar, o sea que yo puedo dejar esto denotado en una sola raíz y multiplicar sus radicandos. Cociente de raíces. En matemáticas, los cocientes o las divisiones también se pueden expresar como 2 puntos. ¿Listo? Entonces sería raíz entre otra raíz. Entonces, puedo marcar toda la raíz y dividir sus radicandos. Y dejar el mismo ¿qué? Índice. Potencia de una raíz, que lo veíamos en el caso de acá. Mira que es exactamente esta misma propiedad, pero ahora ya pasando de raíz a potencia, ¿cierto? Entonces, la raíz encima de a la m. Entonces, esta m pasaría a ser que el exponente del radicando, dejando que la raíz con su mismo índice. ¿Cómo puedo simplificar una raíz? Bueno, sabemos por ley de la ley de la potenciación que vimos ahora, para pasar de potencia a raíz, teníamos que yo puedo expresar esto como un exponente fraccionario, ¿cierto? Que es que el exponente de la potencia sobre el índice de la raíz. O sea que yo puedo decir que 2 a la 3 es que 3 sobre 3. Y sabemos que un número dividido entre su mismo número es que 1, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, esto y esto se puede ir, ¿cierto? Y nos queda simplemente
el radicando como la raíz. Raíz de una raíz es la multiplicación de sus índices. Entonces, raíz cuarta de raíz cuadrada de 3, entonces sería raíz octava de 3. ¿Cómo introduzco un número a una raíz? Entonces ahí volvemos a utilizar esta propiedad. Si yo tengo que ingresar esto a esto a la raíz, este número a la raíz, ¿para qué? Para hacer alguna operación que necesite hacer acá adentro, ¿cierto? ¿Cómo la puedo introducir? La tengo que introducir sin afectar la fórmula, sin afectar la ecuación, ¿cierto? Entonces la única forma para yo entrar esta acá es ponerle como exponente el mismo número de índice. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que a a la n, raíz de a a la n, raíz de n, de a a la n, pues es la misma, ¿cierto? Simplemente utilizo esta propiedad para poderla introducir y poder hacer algún cálculo. ¿Listo? Entonces, en la potencia y en las raíces siempre vamos a encontrar que la raíz de un número siempre nos va a dar dos números. O sea que yo voy a tener que dos posibilidades, ¿cierto? Que ese número que sea positivo o que sea negativo. Y la raíz de los números negativos no existe. ¿Listo? Entonces, acá podemos implementar como algunas de las propiedades de la radicación y la potenciación, ¿cierto? Raíz cuadrada de 8 a la 4. ¿Cómo puedo tomar esto? Bueno, puedo decir que el exponente lo puedo dividir entre el índice de la raíz y esto me va a dar ¿qué? Esto es exactamente lo mismo que esto. Aquí no he hecho nada, simplemente que lo estoy escribiendo de otra forma. ¿Cuánto es 4 dividido entre 2? 2. Entonces eso me daría que es 8 al cuadrado y esa respuesta nos va a dar que es ¿qué? 64. Listo. Bueno, yo ya sé que en matemáticas yo puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, puedo dividir, puedo tener potencias, puedo tener raíces, bueno, puedo tener mil cosas, ¿cierto? Pero resulta que hay operaciones o hay ecuaciones donde están todas las operaciones, todas. Hay raíces, hay potenciación, hay sumas, hay restas, hay multiplicaciones, hay de todo, ¿cierto? Entonces, ¿yo por dónde empiezo? Me encontré una suma y es lo primero que hago, me encontré una multiplicación, una resta, bueno, lo que sea es lo primero que hago, no. Debo tener una jerarquía al momento de resolver esa ecuación. ¿Qué es una jerarquía? Dale un orden, dale una importancia, ¿cierto? Entonces, en esta pirámide podemos encontrar cuáles son la importancia. Lo vamos a tomar desde la base. Y lo primero que yo debo de resolver son corchetes y paréntesis, entre el mismo que el nivel de jerarquía. De ahí sigo con ¿qué? Con las potencias y la raíz. Como tercero sigo con multiplicación y división y cuarto sumas y restas. Listo. Yo ya resolví corchetes, yo ya resolví paréntesis, potencias, raíces, listo. Llegué a multiplicación y división, pero resulta que tengo una multiplicación y tengo una división. ¿Cuál hago primero? ¿Hago la multiplicación o la división? ¿O hago la división y hago la multiplicación? Entonces, ahí debo tener en cuenta que cuando las operaciones son del mismo nivel, se resuelven de izquierda a derecha. Entonces, yo me voy de la ecuación de izquierda a derecha. Me encontré primero una multiplicación. Bueno, esa es la primera que hago. O me encontré primero una división. Bueno, esa es la primera que hago, ¿cierto? Entonces, ahí debo de darle ¿qué? Prioridad en el orden. Y en los paréntesis hay dos tipos de paréntesis. El primer tipo es cuando hay dentro de los
paréntesis, operaciones por resolver. Un ejemplo de esto es que aquí yo tengo una operación. De esto, ¿qué debería hacer yo de acuerdo a esta jerarquía de operaciones? ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, no hay potencias, no hay raíces. Bueno, pero si hay una multiplicación, está acá. Bueno, entonces primero hago ¿qué? Esta multiplicación, ¿cierto? 5 por 3, 15. Y de ahí sumo. Porque no es lo mismo decir 2 más 3, 5 y 5 por 5, 25, ¿cierto? Porque si yo hago primero esto, 5 por 3, 15, más 2, 17, mire que la respuesta me dio que diferente. Entonces ahí sí hay que respetar esa jerarquía de las operaciones. Y el segundo tipo de paréntesis es la que me separa ¿qué? Signos, que solo es ¿qué? Destruirlos, que es que ley de signos, multiplicando sus signos. Entonces, primero se debe resolver los paréntesis tipo 1 y los de tipo 2 en el momento que sean oportunos. En este ejercicio, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué debo hacer primero? Muchachos, estoy sorda. Resolver la potencia del paréntesis. Sí. Entonces, primero debo hacer ¿qué? Esto que marqué en rojo, ¿cierto? Debo de destruir ¿qué? Estos paréntesis. Pero resulta que es un paréntesis ¿de qué? Tipo 1. ¿Por qué? Porque hay operaciones dentro de ese paréntesis. Dentro de ese paréntesis también debo de dar ¿qué? Seguir ¿qué? La jerarquía. Entonces, primero debo de ¿qué? De resolver esta potencia, ¿cierto? ¿Cuánto es 4 a la 3? Es multiplicar 3 veces el 4. Eso me va a dar que 4 a la 3 es 64 y 2 por 64, 128. Entonces yo ya sé cuánto vale este paréntesis, ¿cierto? Entonces 3 por 128 dividido entre 4. ¿Ahí qué debería hacer yo primero? ¿La multiplicación o la división, teniendo en cuenta que están en el mismo nivel de jerarquía? Profe, de izquierda a derecha, la multiplicación primero. De izquierda a derecha la multiplicación, ¿cierto? Entonces primero debo hacer esta multiplicación, 3 por 128, me daría que 384, y eso ya lo debo dividir entre 4 y eso me daría 96. Bueno, está este ejercicio. Lo hacemos ahí, por favor, un momentico.
Listo, ya sabemos cuánto da. Chicos, ya pusieron en el chat el número de la cédula y el nombre. Ah, bueno, señor, si no eran más compañeros. Bueno, ya veo que otros nos pusieron ahí. Bueno, ¿cuál es la respuesta de esa operación? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? Muchachos, ¿cuál es la respuesta? Para ya dar por terminado. Menos 62.5. 62.5. Oí mal. Alguien de pronto, sí, de pronto viste mal, le voy a volver a poner el ejercicio. Recuerden que estos dos puntos en matemáticas significan división. ¿Listo? Menos 74, profe. ¿Listo? ¿A quién le dio un número diferente? ¿Qué debo hacer primero? ¿Ah? ¿Quién está hablando, perdón? ¿Qué debo hacer primero en esta operación?
Recordemos que la jerarquía es que paréntesis y corchete, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer primero? Destruir paréntesis y corchete, ¿cierto? Entonces sería menos por más, menos, entonces me quedaría menos 3, menos por menos, más, sigo dejando este paréntesis indicado. Ahora más por más por más, ¿cierto? ¿Qué es lo segundo que debo hacer? Bueno, de izquierda a derecha, ¿qué fue lo primero que me encontré? Una multiplicación, ¿cierto? Y después una división. Entonces, así lo vamos haciendo. ¿Cuánto les dio? La respuesta da 70. A todos nos dio 70. Ya todos escribieron en el chat del grupo el número de la cédula y el nombre. Este de acá, es un permiso de permanencia, ¿cierto? José Rafael. Es un permiso de permanencia. Listo, muchachos. Como les decía, todo está en territorio. Entonces allí pueden encontrar en contenido del curso pero muchachos que no me quiere cargar.
Ustedes entran directamente a la ficha. Y ahora sí, en contenido del curso van a encontrar la parte de proyecto y en fase 1, actividad de proyecto 2. Y van a encontrar guía de aprendizaje. Ahí es donde encuentra pues todas las actividades de todas las competencias. Y van a encontrar esta primera, que es guía de aprendizaje, la que termina en 1528 A1. Esa es la primera evidencia que debemos entregar. Yo les estaré publicando, recuerden que todo es por territorio. Igual ya el profe Edwin me agregó al grupo. Entonces, allí van a encontrar la guía y la pueden ir realizando. Yo les estaré publicando en territorio más o menos cuándo es la fecha de entrega. Les iba a decir también que esta sesión está grabada, entonces esas sesiones las subimos acá en esta parte de sesiones en línea, grabaciones en línea, y bueno, acá no está la carpeta, pero yo se las voy a crear. Grabaciones septiembre, la profesora Sonia, cuando vean clase con ella, también van a tener sus clases grabadas, ella también las irá a subir, listo, pero entonces en esta parte es donde encuentran las sesiones grabadas. No sé si tienen dudas, inconvenientes, la ficha pues veo que son muy poquitos, saben algo de sus compañeros. Muchos como que no se retiraron, máximo somos como 10 por ahí. Ah, ok, bueno, entonces muchas gracias por estar pues en la clase. Los que participaron, muchas gracias por sus participaciones. Listo. Cualquier duda, inquietud, me pueden escribir sin ningún inconveniente. Bueno, acá les voy a dejar mi correo electrónico por si necesitan escribirme algo. Es mi correo electrónico y pues si necesitan ver las grabaciones, mañana se las estaremos montando. Listo. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Una preguntita. La evidencia es como un cuestionario. ¿Hay algún enlace para mandarlo? Yo lo voy a montar. Como te dije, no lo he montado. Listo. Yo tengo que crear el enlace. Tienen que estar pendientes de... Igual yo en el grupo siempre les escribo. Chicos, ya monté el enlace de la grabación, o ya monté la fecha límite para presentar la evidencia. ¿Listo? Listo. Bueno, que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego, compañero. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Luego. Hasta luego.